dos imágenes, una es un grabado del Corpus Christi y el otro es la portada de un libro, de un artículo del cual colaboré. Y recuerdo una excursión que hicimos con los alumnos de la ESED, Escuela Superior de Estudios Valencianos de la Real Academia. Hicimos el camino de Santo Cáliz. Paramos en la roca, y es el corporales de la roca. Esa imagen es de los corporales de la roca. Tengo una anécdota. Cuando llegamos allí, pues nos atendió y nos hizo de guía una monja. Y dice, no soy de Valencia. Ay, cuántas ganas tenía de escuchar y poder hablar en valenciano. Y así fue. Toda explicación nos lo dice en valenciano. Bueno, las manifestaciones religiosas que gozan de gran tradición dentro del ámbito del antiguo reino de Valencia por su simbología, por su esplendor, por su belleza, por su significación, no es ni más ni menos en la adoración, diríamos, al Santo Cáliz. Una eclosión que se produjo ya en el siglo XIII, con el pontificado de Urbano IV. El culto al Corpus conmemora el triunfo de la Eucaristía, la exhibición de la hostia consagrada y solemne procesión ya en el siglo XIV se convirtió en un acto religioso, cívico, suntuoso en ciudades y villas importantes del Reino de Valencia. Pero cuando se institucionalizó de forma, diríamos, constante, con la crecencia del obispado y también del regidor de la ciudad de Valencia, fue en el año 1355. Abunda la documentación que alude a esta celebración. Si vamos a un manual de consejo de la ciudad de Valencia, si acudimos a la colección de clavería común, si acudimos a la colección de lletres visibles, de lletres de certificación, de llibres judiciales y de llibres de actes, vemos multitud de citas y alusiones a las cridas y a las consideraciones que se tomaban los municipios de la ciudad de Valencia sobre estas celebraciones. La provincia del pueblo valenciano está recogido en su aprobación, digamos, Estatuto de Autonomía, en varios articulados que veis ahí. Pero yo quisiera matizar esto de entrada, yo soy muy crítico. Entonces, fijaos, por un lado, sí, patrimonio cultural, pero el patrimonio nosotros lo hemos entendido sobre todo a través de, pues bueno, de los notarios que decimos siempre, ¿no? Bienes muebles y movientes, ¿no? Lo que se puede palpar, bienes tangibles. Pero cuando tienes que catalogar un bien que es inmaterial, un bien, lo comentábamos antes, ¿no? Un bien cultural inmaterial, ahí ya llegan los problemas, ¿no? Ya no es tan sencillo, porque tienes que argumentarlo y no te apoyas en un bien tangible. Pero si eso además te tienes que unir que no solamente es un bien inmaterial, sino además que tiene tratamiento para ti de un bien inmaterial religioso, espiritual, es más difícil porque es interpretable y ya podemos discutir en qué medida es espiritual o no es espiritual aquello, ¿no? Pues hay elementos que lo acompañan y nos ayudan. En cualquier caso, yo encontrarme con una asociación que quiere preservar esto, fomentarlo, difundirlo, es un lujo. Podéis estar contentos de esto, porque esto es algo que no está al alcance de todos, ¿no? A mí me gustaría que tantas realidades que hay nuestras, culturales y materiales de carácter espiritual, fueran protegidas y no lo están. Es un trabajo largo, hay algunas con diferente tratamiento, pero no debe de parar. Aquí he puesto algunas normas claves, ¿no? La Constitución nos ampara, porque ampara la libertad religiosa y la promoción de ese patrimonio inmaterial, tenéis el articulado. También es verdad que hay una ley, la ley básica en la que se cogieron luego todas las autonomías, que la tenéis aquí, de ley 16/85 del patrimonio histórico español, y luego la otra muy importante, la ley 10/2015 de salvaguarda de ese patrimonio de cultura inmaterial. Y en torno a ella nos vamos manejando y cogiendo cosas junto a lo que hemos desarrollado en el 98 que decía, ¿no? No hagáis caso de las imágenes y dibujos, porque por ejemplo, algunos son reales, pero estos son de inteligencia artificial, y eso, aunque yo le quiera que me ponga la Catedral de Valencia, eso no es la Catedral de Valencia, eso es otra cosa, Vamos, eso es una cosa, pero bueno, da igual. Del folclore, sino extraer la inspiración de su esencia, adornar la melodía con armonías atractivas y adecuarlas a una forma musical establecida. Su obra pianística está muy cerca de obras como la Sinfonia de Albéniz o los Preludios de Debussy. En este primer periodo, Tomás Rocamora empezó a componer la mayoría de sus primeras obras para piano, como la Rapsodia chilena o Evocaciones de Chile, y en el archivo histórico de la diócesis de Orihuela-Alicante se conservan los primeros ejercicios de contrapunto que realizó.
También en esa época el autor de Cox actuó en tierras americanas como concertista de piano y compositor repetidas veces, siendo alabado por la prensa y la crítica de la época como uno de los mejores músicos en aquel momento. Unas conversaciones privadas con la catedrática de piano del conservatorio y una investigadora local, Ana María Flori, que al final no ha podido venir, amiga de esta asociación y siempre presente en estas jornadas. Rocamora, que acudía muchas veces a la familia de Ana María Flori los domingos a comer o a pasar los domingos por la tarde, le había comentado, había tocado para el gran maestro chileno Claudio Arrau, uno de los grandes pianistas de la historia mundial, una figura relevante de la historia de la interpretación pianística. Es un dato interesante que demuestra un poco hasta qué nivel era relevante la función y la figura del Rocamora en Chile. Regresó a España después de la Guerra Civil en 1939 y continuó su labor religiosa encargándose de la parroquia de Santa Ana, en Élida. Es curioso el recorrido que tuvo por toda la provincia y es interesante el legado que ha dejado en diferentes ciudades, especialmente en Aspe y en Alicante. Allí se encargó de la creación de la Acción Católica y fundó una escolanía. Posteriormente fue cura ecónomo y teniente arcipreste religente en la colegiata de San Nicolás y más tarde cura regente en la parroquia de Nuestra Señora del Socorro de Aspe, desde 1944 al 48. En el sentido que parece como una especie de preludio. De la Semana Santa de Alicante, como es la procesión del Santo Entierro, creo que pues bueno, justifica la importancia que tiene la tradición, la historia y la cultura en nuestra ciudad. Quiero partir, antes de nada, de decir que los esfuerzos en los últimos tiempos que ha realizado, por un lado, las hermandades y las cofradías, desde los años 90 a la actualidad, y muchas veces auspiciado bajo el patronazgo de la administración local, unas veces sensible, otras veces fluctuante, según el color, el talante y el talento de las autoridades municipales del momento, pues es fundamental a la hora de recuperar y conservar el patrimonio cultural de nuestra ciudad. La procesión del Santo Entierro de Alicante es una seña de identidad, es el origen de la Semana Santa de Alicante. Por eso conocer las creencias, los rituales, las instituciones que participan en esta religión tradicional es sin duda uno de los objetivos que nos planteamos desde la antropología. Y he querido partir con esta primera fotografía que, como les decía anteriormente, tuvimos el honor de recuperar en el año 2015, que es esta bocina oficial, bocina que desgraciadamente pues, se perdió en los años 30 en la quema de conventos, templos, colegios religiosos y que en el año 2015 recuperamos porque constituía una de las señas, uno de los patrimonios materiales e inmateriales que tenía la procesión del Santo Entierro. Una bocina que estoy totalmente seguro que es de las más de mayores longitudes que tiene en la Semana Santa de España, con unas dimensiones de 4,15 metros de longitud y que es un instrumento funcional y un instrumento que tuvo la participación del conservatorio con un toque de ciudad que fue que, pues bueno, con el nombre de Camino de Soledad, en la actualidad se sigue interpretando durante el recorrido